regresamos a argumentos, hemos hablado de la necesidad de diálogo, de retomar esa vía de negociación para evitar pues vernos en situaciones de conflictos innecesarios que lo que hacen es al final pues dejar al país sumido en mayor caos, sobre todo con el tema económico y social y que Venezuela necesita para el desarrollo, pues que todos nos pongamos quizá manos a la obra, pero cómo llegar a ese reconocimiento del otro en un escenario de conflicto como este. Necesaria la negociación, necesario el diálogo. Hablaba Francisco Palmieri, el representante de Estados Unidos para Venezuela y Colombia, bueno, que el 10 de enero va a ser una fecha importante y que tenemos que llegar ahí de la mejor forma, pero ¿cómo se llega a ese 10 de enero de la mejor forma? ¿Qué hace falta para que se puedan sentar ambas partes en una nueva mesa? Sí, lo más preocupante, y lo digo yo con cierto tono de escepticismo, es que observo que los dos sectores más importantes en este tablero, al menos por lo pronto, mientras no aparezca un tercer factor que tenga suficiente fuerza como para poder terciar en el debate político nacional, los dos sectores que parecen tener más fuerza están absolutamente decididos a no sentarse a conversar. Entonces, pareciera que vamos al 10 de enero otra vez a hacer quizás el hazmerreír del mundo con dos tomas de posesión. Me imagino yo que una será aquí en el Capitolio con las Fuerzas Armadas, las policías, los poderes públicos, etcétera, y la otra quizás será en la Plaza Mayor de Madrid. Entonces será bastante cómico y triste para los venezolanos. Y el reconocimiento de la comunidad internacional que en algún momento se vio dividido. Acabamos de ver la presentación de cartas credenciales de dos países que forman parte del grupo de los 7, de los países más prósperos y poderosos del mundo, Japón y Alemania. Japón y Alemania creo que son la tercera y la cuarta economía del mundo, si no Pero me hay equivoco. países que hasta los momentos se han mantenido pues neutros, ¿no? De acá al 10 de enero, que es la fecha del cambio de gobierno. Exacto, pero fíjate que sean neutras ya indica que las cosas son un poco distintas a como fueron. Que dicen que esperan los resultados, que no van a reconocer ni a uno ni al otro, sino que esperan esa verificación. Sí, bueno, pero en todo caso vamos a esa situación. Ojalá que quien pareciera que va a terminar por la vía de los hechos, me guste o no me guste, pero que va a ejercer el poder, que es Nicolás Maduro, entienda que después del 10 de enero debería comenzar otra película y no continuar la misma y producir una gran apertura política. Aquí hay muchas cosas que los venezolanos podemos hacer y que son bastante sencillas. Aquí, por ejemplo, se podría negociar la libertad de todos los presos políticos y el levantamiento de las sanciones. ¿Por qué es que no se puede poner eso en la mesa? ¿Por qué la oposición y el gobierno no pueden poner eso sobre la mesa y decir, a ti te interesa que levantemos las sanciones, a los venezolanos que estamos en la oposición en particular nos interesa la libertad de todos los presos políticos? ¿Por qué no se puede...? Hemos visto pequeñas acciones de ciertas figuras de un lado y del otro, los detenidos estadounidenses. ¿Por qué no se puede decir, por ejemplo, y algunas sanciones, que se requiere reconstitucionalizar al Estado? Y que el gobierno que dice tanto dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada, podría decir, bueno señores, podría decir Nicolás Maduro el día de la toma de posesión, yo reconozco que el chavismo ha cometido, abusos, ha violentado por las circunstancias, porque hemos sido atropellados, porque hemos sido acosados por el imperio, porque hemos sido acosados por una derecha insurreccional, como lo quiera decir, pero reconocer que se ha violado la Constitución y que los poderes públicos están violando la Constitución porque están copados y ocupados por el partido. Entonces, por el partido de gobierno, por el partido del Poder Ejecutivo, de modo que no hay 5 poderes, sino hay un solo poder que es el partido Estado, que yo llamo mucho. Entonces, reconstitucionalizar, no podríamos sentarnos en una mesa, la oposición radical, el gobierno, de izquierda, que dice que es de izquierda, algunos ponen en duda con mucha razón que lo sea,
y el centro político, no podríamos sentarnos todos y decir, vamos a constituir una comisión de reforma del Estado para reconstitucionalizar los poderes públicos y asegurar que en la Defensoría del Pueblo haya un hombre independiente, que el fiscal no sea un comisario político del partido, que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia no sea una comisaria política del partido, que el presidente del Consejo Nacional Electoral no sea un comisario político del partido. No podemos lograr eso. Y después en materia económica todos estamos de acuerdo, hasta el propio Nicolás Maduro ha llevado adelante unas políticas afortunadamente en contrario a las que traía Chávez, negando las políticas económicas de Chávez que devastaron al país en 13, 15 años, que acabaron con la economía venezolana, pero que requieren el apoyo de la oposición, porque esas medidas económicas no pueden tener resultados si hay sanciones. Entonces, la posibilidad de sentarnos a decir necesitamos una economía de mercado que se abra a los mercados internacionales, necesitamos a Estados Unidos y necesitamos a China. Pero ahora Estados Unidos va a un proceso electoral dentro de poco y también la expectativa de algunos presidentes de la región que han mediado, incluso de izquierda, como Petro, Lula, que han estado mediando mucho por el tema de Venezuela, han dicho hay que esperar también pues quien resulte ganador en la elección de Estados Unidos para, junto con esa nueva administración, seguir trabajando en el conflicto de Venezuela. Bueno, yo confío en ¿Qué peso tiene que gane uno o el otro? Sí, al final de cuentas yo tengo la impresión de que Estados Unidos va a mantener más o menos la misma política. Algunos creen que con Trump van a ser más duros. Es lo que algunas esperanzas que tienen algunos opositores extremistas de derecha en Venezuela. Yo tengo la impresión de que no. Trump fue capaz de ir a estrecharle la mano a Kim Jong-il, a Kim Jong-un. Kim Jong-un, el hijo de Kim Jong-il, el nieto de Kim Il-sung, en la única dinastía casi monárquica de un comunismo. Estoy viendo, por cierto, una serie en Disney que le recomiendo de 4 capítulos sobre esa dinastía. Él fue capaz de eso. Él es un hombre pragmático, ¿no? Al final de cuentas. Y yo creo que Kamala Harris, yo espero que gane Kamala Harris, deseo que gane Kamala Harris, por razones obvias. Creo que Trump es demasiado primitivo y demasiado atrasado desde el punto de vista político, pero creo que Kamala Harris también podría, si hay una negociación en Venezuela. Ahora ese problema no lo van a resolver, no lo deben resolver en Washington, ni lo deben resolver en Moscú, ni en Pekín, ni en Madrid. Ese problema lo tenemos que resolver los venezolanos. Tenemos que resolverlo. Y ahí el problema, porque hemos visto los factores de la oposición reunirse con otros representantes de otros países, representantes del gobierno con otros países, pero dentro de Venezuela la reunión de diferentes factores es muy difícil. La semana pasada llamaban a un nuevo diálogo el presidente de la Asamblea Nacional, pero ¿qué tipo de diálogo? Es decir, hemos escuchado año a año que se llama un diálogo nacional, pero uno de los mayores daños que se le ha hecho al diálogo en Venezuela ha sido eso que tú acabas de mencionar, que es en particular en el sector de la oposición, y yo tengo que decirlo, en el sector de la oposición, no lo veo exactamente en el sector del gobierno. No veo que haya esa situación de tutelaje, de sometimiento vergonzoso, ignominioso por parte de algunos sectores de la oposición respecto de los Estados Unidos. Tú recordarás que cuando habían los diálogos en México, ellos pasaban primero por Washington antes de ir para México. Iban como a preguntar qué era lo que iban a plantear ellos en México. Creo que esa relación de tutelaje de la oposición tiene que superarse y tienen que independizarse. Necesitamos una oposición independiente y autónoma y soberana de los Estados Unidos. Hay factores de la oposición que se han autodenominado, ¿no?, así, independientes y que no están bajo esos tutelajes, sin embargo, pues no han tenido mayor representación en los procesos electorales. Tenemos que ir a la pausa, pero ya regresamos. Muy pronto estaremos escuchando también la visión de Joel Horta con nuestra reportera Milady Travieso. Al regreso, no se aparten.